pastores inútiles, servidores de Dios que no sirven para nada, porque solo buscan su propio beneficio. La Biblia nos advirtió de esta clase de gente con miles de años de anticipación. Jesús dijo a sus servidores, y aún les advirtió diciendo: ¿quién es el siervo fiel y atento, a quien su Señor deja encargado de todos los de su casa, es decir, de su iglesia, para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el servidor a quien su Señor, cuando llegue, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que su Señor lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese servidor es un malvado y pensando que su Señor va a tardar, comienza a maltratar a los otros servidores y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y una hora que no sabe, llegará su Señor y lo castigará duramente, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 51. También la Biblia nos dice: vengan fieras salvajes, vengan animales del bosque a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo, las autoridades religiosas, están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñolientos. Les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino. Solo buscan sus propios intereses. Dicen: vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos. Y hagamos lo mismo mañana, o mucho mejor todavía. Isaías 56, del versículo 6 al 12. Jesús dijo: el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor verdadero, porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Este hombre, el pastor inútil, huye, porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 12 y 13. Al profeta Zacarías, Dios le dijo: cuida las ovejas destinadas al matadero, porque los cristianos son como ovejas llevadas al matadero. Los compradores las matan sin sentirse culpables, y los vendedores, los traidores del pueblo de Dios, dicen: gracias al Señor, ya soy rico. Ni siquiera sus propios pastores tienen compasión de ellas. Pues del mismo modo, tampoco yo volveré a tener compasión de la gente que vive en la tierra, porque la gente misma se deja engañar por estos perversos, sino que voy a entregar a cada uno en manos de su prójimo y en manos de su rey. Estos destruirán la tierra, y no salvaré de sus manos a nadie. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo.
Entonces me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero, dijo Zacarías, que estaba ilustrando a los pastores inútiles del tiempo del fin. Lo hice por cuenta de los tratantes, los comerciantes de las ovejas. Y me conseguí 2 bastones. Al uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión. Y en un solo mes despedí a 3 pastores que habían agotado mi paciencia y que me odiaban. Y a las ovejas les dije: no volveré a ser el pastor de ustedes. Si alguno ha de morir, que muera. Si alguna oveja la matan, que la maten. Y a las que queden, que se coman unas a otras. Tomé entonces mi bastón llamado gracia y lo rompí en señal de que quedaba anulada la alianza que Dios había hecho con todas las naciones. Y en aquel día quedó anulada la alianza. Y los comerciantes de ovejas que me estaban observando comprendieron que era el Señor, el Dios de Israel, quien hablaba por medio de lo que yo hacía. Es decir, que comprendieron que era una ilustración que Dios les estaba dando como señal. Les dije entonces: si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Y me pagaron 30 monedas de plata, que es exactamente el precio con que Judas traicionó a Jesús. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma esas monedas, el espléndido precio que me han puesto, y échalas en el tesoro del templo. Yo tomé las 30 monedas y las eché en el tesoro del templo. Rompí después el segundo bastón, el llamado unión, y así quedó destruida la hermandad entre Judá e Israel. Judá, que representa a los judíos, e Israel, que representa a las naciones de todo el mundo. El Señor me dijo: y ahora has de pasar por un pastor irresponsable, porque voy a poner sobre la tierra un pastor que no se preocupará por la oveja descarriada, ni buscará a la perdida, ni curará a la herida, ni dará de comer a la debilitada, sino que se comerá la carne de las más gordas, y no dejará de ellas ni las pezuñas. ¡Ay del pastor que abandona el rebaño! Que caiga la espada sobre su brazo y su ojo derecho. Que se le quede seco el brazo y completamente ciego el ojo. Zacarías capítulo 11 del versículo 4 al 17. Y así como lo profetizó Zacarías, vemos que está sucediendo en nuestro tiempo, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. También el profeta Jeremías dijo: la tierra está llena de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticias. El Señor, el Dios de Israel, afirma: hasta los profetas y los sacerdotes son malvados. En mi propio templo, que es la casa de Dios, los he encontrado haciendo el mal. Jeremías 23, verso 10 y 11. Yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles, cometen adulterio y fraudes, animan de tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Jeremías capítulo 23, verso 14. El Señor Todopoderoso dice: israelitas, no hagan caso a lo que dicen los profetas,
esos falsos hombres de Dios que solo buscan su propio beneficio. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mis palabras les dicen, todo les saldrá bien, no se preocupen. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón malvado les dicen, no les vendrá ningún mal, no tengan miedo. Jeremías capítulo 23, versos 16 y 17. He oído las mentiras de sus profetas, esos falsos hombres de Dios que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí. Jeremías capítulo 23, del 25 al 27. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no les he enviado ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo. Jeremías capítulo 23, versos 31 y 32. Pastores inútiles que enseñan mentiras para aprovecharse de la gente, y gente malvada que no soportan el mensaje del evangelio porque no quieren dejar sus malas conductas y maldades. Todo esto fue profetizado anticipadamente con miles de años y quedó registrado en la Biblia como una advertencia. Dijo Pablo a Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje del evangelio y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza de Jesucristo. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad, es decir, al evangelio de Cristo, y harán caso a toda clase de cuentos. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. La gente malvada atiende a toda clase de cuentos e inventos de la imaginación de los pastores inútiles, que dan origen a una gran diversidad de evangelios adulterados y distorsionados. Solo son evangelios acomodados para que la gente se sienta bien, sin necesidad de aborrecer sus malas conductas y maldades. Por eso se multiplican los pastores inútiles y la gente acude a ellos en grandes multitudes. El pastor inútil es, como dice la Biblia, impotente, incapaz de ayudar. Por eso le he puesto a este hombre, al pastor inútil, como nombre, monstruo que ruge y no hace nada. Ven ahora y escríbelo en una tabla, ponlo en una inscripción, para que quede ahí para el futuro como testimonio eterno, para que pudiera llegar hasta nuestro tiempo esta advertencia. Esta gente es un pueblo rebelde, infiel,
que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor, el Dios verdadero, que a los profetas de Dios les dicen, no tengan visiones verdaderas. Y a los hombres de Dios les dicen, no nos hablen de las revelaciones verdaderas, es decir, de lo que dice la Biblia. Más bien, háblenos palabras bonitas. No nos quiten nuestras ilusiones. Apártense del camino de Dios. Desvíense del camino verdadero. No nos pongan delante al Dios Santo de Israel. Por eso, el Dios Santo de Israel dice, ustedes rechazan esta advertencia y confían en la violencia y la maldad y se apoyan en ellas. Por eso, ustedes son culpables. Isaías capítulo 30 del 7 al 13. Así que el que quiere dejarse engañar porque quiere escuchar palabras bonitas y se mantiene en la maldad es culpable delante de Dios. El Dios verdadero dice, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor, porque pierden de vista a Jesucristo, el buen pastor, y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos. Se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de toda clase han robado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores, las autoridades religiosas actuales, no van a buscar las ovejas. Los pastores, estos pastores inútiles, se cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, el Dios verdadero, les dirijo. Pastores, a los que son inútiles, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Ezequiel capítulo 34 del 2 al 10. Como vemos, estamos en pleno cumplimiento de la palabra de Dios que nos advirtió anticipadamente de todo ello. ¿De qué lado quieres estar? Pablo dijo a Timoteo, pero tú conserva siempre el buen juicio. Soporta los sufrimientos. Dedícate a anunciar el evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 5 al 8. En la actualidad tenemos servidores fieles y honrados que enseñan la palabra de Dios con fidelidad, porque Jesucristo ha sido poderoso y fiel para hacernos llegar la integridad de su evangelio hasta nuestro tiempo. Este evangelio verdadero
ha sido una puerta que se ha mantenido abierta por todas las generaciones y hasta nuestros días, para que todo el que entre por esta puerta sea salvo. Y la puerta es Jesucristo, el buen pastor.